Ambientalistas advierten que en nuestro país se podría producir lo que llaman una catástrofe ambiental. La relación que tenemos con la basura en Paraguay es compleja. Parece que con el tiempo nos acostumbramos a que forme parte de los paisajes de nuestras ciudades, de los arroyos, las calles y las veredas. Aún se acostumbra a ver gente tirando basura desde las ventanas de sus autos en el tránsito, y verla acumulada en cualquier rincón parece haberse normalizado, tal vez porque, no sé, nunca vimos otra realidad. Pero, ¿cuál es la verdadera historia de los residuos en nuestro país? En este episodio de Punto de Fuga, queremos contarte sobre cómo la basura en nuestro país es un negocio oculto, que va mucho más allá del recorrido que hace el camión desde tu casa hasta el vertedero, afectando directamente a cientos de miles de personas hace casi 40 años, y sobre las consecuencias que vamos a sufrir todos, por las peligrosas decisiones que están siendo tomadas hace décadas, por quienes ocuparon o siguen ocupando el poder. Mientras esto siga escondido y nosotros como ciudadanos no tengamos siquiera la oportunidad de cambiar las cosas, los que se benefician de esta situación se van a seguir aprovechando. Contando esta historia, queremos ponerle un foco a lo que no queremos ver o a lo que no nos están dejando ver y romper este ciclo que recicla el problema en lugar de la basura. El promedio de basura que generamos los ciudadanos a diario es de 1,45 kilos aproximadamente, según un registro de 2009. Y al vertedero Cateura, que es el lugar donde se centra la historia que queremos contarte, llegan entre 800 a 1200 toneladas de basura cada día. Sin embargo, una gran parte de esta basura que creemos que se recolecta, en realidad sigue terminando en vertederos clandestinos o es arrojada en arroyos, que finalmente llegan a nuestros ríos causando contaminación. Pero, aunque obviamente nos queda muchísimo por hacer, un poco sí fueron cambiando las cosas a lo largo de los años. Antes de la existencia de Cateura, a principios de los 80, Asunción se acercaba al 500.000 de habitantes, pero aún no tenía un vertedero unificado ni una política de manejo de los residuos sólidos urbanos, que es como vamos a llamar a la basura en parte de este análisis. Simplemente se tiraban los desechos en distintos lugares. Los arroyos y todos estos recursos naturales no eran vistos con la importancia que tenían, por tanto, se utilizaba la basura para rellenar. Así tenemos varias salamancas y varias calles convertidas en arterias importantes, hoy día como Pozo Favorito y otras en Asunción, que muestran la forma en cómo se disponía la basura. Se tiraba, directamente se botaba la basura, como digo, sin tratamiento alguno, a alguna depresión en el terreno, de manera a nivelarlos y habilitarlos al uso vehicular o incluso al uso habitacional. En esta época, la basura que no se recolectaba terminaba siendo desechada por las personas con elementos naturales, como a través de la quema o arrastrada por los raudales. Muy similar a lo que seguimos viendo ahora, solo que décadas después. En el año 1984, durante la dictadura de Stroessner, se marcó el inicio de lo que conocemos hasta hoy en día como el vertedero de Cateura, que podría haberse habilitado en cualquier región del mapa, pero terminó en parte de la reserva de un área protegida que cuenta con más de 50 hectáreas. Pero vamos por parte. Cateura está en un humedal que colinda con nuestro río Paraguay y un sistema de la laguna de Cateura. Y esta locación pone a nuestros recursos hídricos en extremo riesgo, ya que la basura termina acumulada ahí sin ser tratada previamente y contamina la capa freática, que es como un conjunto de agua subterránea que está a una profundidad relativamente pequeña bajo el nivel del suelo. El sitio no reunía las exigencias que hoy día la legislación ambiental impone a las municipalidades y a todo el proceso de gestión de los residuos. Hoy en día comprendemos que los humedales son sumamente importantes para el ambiente, ya que además de rellenar los acuíferos subterráneos que nos dan de beber, nos ofrecen innumerables servicios ecosistémicos, solo que en esa época no había tanta conciencia. Pero eso parecía poder cambiar 8 años después, cuando en 1992 se realizaba la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en la que 120 países proclamaban que comenzarían a incluir consideraciones con el ambiente. Y, al año siguiente, Paraguay presentaba la primera ley que obligaba a realizar evaluaciones de impacto ambiental. Y 3 años después se le incluía la ley de delitos ambientales. También en esos años aparecía la JICA, una agencia de cooperación internacional de Japón, que decidió apoyar a Asunción para ordenar la forma en la que lidiábamos con la basura. Ellos nos donaron colaboración técnica, camiones recolectores y otras maquinarias,
además de $1 millón que estaban destinados a repuestos. Con su ayuda se elaboró un plan maestro de gestión en 1994, en el que también se decidió que Cateura se encontraba en un sitio que no era apropiado, y que era necesario considerar un cierre y una mudanza eventual del vertedero. Además, se propuso una colaboración y gestión intermunicipal de la basura, entre Asunción y el resto del área metropolitana, que siempre compartieron un flujo de vida constante. Pero este plan de la JICA no tuvo resultados. La gestión de los recursos se manejó con intereses políticos. No hubo pagos, ni mantenimiento, ni una convocatoria para crear un vertedero compartido. Por lo que todo quedó igual y Cateura siguió en el mismo lugar. Martín Burt estuvo a cargo de la Intendencia Asuncena del 96 al 2001, y en ese tiempo casi fue imputado por delitos ambientales, porque el vertedero no se cerraba. El problema principal parecía ser el siguiente: ningún municipio permitía la instalación de un nuevo vertedero, y así siguió siendo vertida la basura en Cateura, como tratando de tapar el sol con un dedo, sin criterio espacial, ni de relleno sanitario, ni de contención del lixiviado, que es el líquido tóxico que sale de la basura, o ventilación del metano, un gas inflamable que se genera con la descomposición. En 2004, el intendente Enrique Riera decidió privatizar Cateura, luego de que la MUNI haya declarado de que no era capaz de gestionar la basura de los habitantes. Así es como llega a la historia un consorcio brasileño-paraguayo llamado EMPO, que fue contratado para realizar la disposición final de lo que recolectaban los camiones. Este trato entre la municipalidad y EMPO era por 30 años, y Asunción se comprometía a pagar 80.000 guaraníes por cada tonelada que terminaba en el vertedero. La responsabilidad de EMPO consistía en lo siguiente: 1. Manejar los residuos y ordenar la basura. 2. Instalar ductos para ventilar el metano y evitar incendios. 3. Organizar el trabajo de los recicladores o gancheros que seleccionen la basura antes de que ingrese. 4. Contener el lixiviado en piletas para que no contamine el agua ni el suelo. Y 5. Cerrar Cateura. Así se comenzó a buscar otro lugar, pero siempre terminaba surgiendo el mismo desafío. Nadie quería un vertedero cerca de su casa o en su barrio. Los ciudadanos terminaban oponiéndose a cualquier propuesta de nuevos sitios. Sin embargo, es innegable que el vertedero de Cateura crea incontables riesgos ambientales y de salud para quienes operan en el sitio. La decisión del cierre de Cateura obedece en primer lugar a que las nuevas leyes que rigen el ambiente obligan a un manejo adecuado de los recursos naturales, y el sitio de Cateura no es el más apto para proceder al relleno sanitario en las condiciones que exige hoy la legislación ambiental. Que por otro lado, la sobreexplotación del relleno, del vertedero, pone obviamente en riesgo a una población colindante muy importante. El Ministerio del Ambiente, incluso la Fiscalía del Ambiente, ya habría emplazado a la municipalidad hace mucho tiempo de proceder al cierre y al traslado de Cateura por esta amenaza que significa tener el sitio de disposición final ahí. Además, es importante hablar del riesgo de inundación de Cateura, un riesgo de polución transfronteriza en el caso de que el río Paraguay tenga un crecimiento importante y las piletas de lixiviado, con una profundidad de 11 metros, no puedan contener todo el líquido. Esta posibilidad está literalmente a 1 metro de la crecida histórica del río, que fue de 9 metros. Y, mientras que en Asunción se lidiaba con esta problemática, los demás municipios del área metropolitana tenían que encontrar una solución para sus residuos, ya que no funcionó la colaboración coordinada y la capital amenazaba con dejar de recibir basura de afuera. De esta forma, se le agregan a EMPO otras empresas que buscaban concursar y ganar licitaciones para hacer la recolección y disposición. Así, se inicia una especie de batalla en la que todos buscaban el monopolio de la basura. Entre estas empresas que aparecieron, sobresale una, llamada El Farol, pero dentro de un contexto negativo, porque ya había sido denunciada por errores como derrames de lixiviados en algunos de los 25 municipios en los que ya trabajaba dentro de Gran Asunción. El Ministerio de Defensa les alquiló un territorio de su propiedad en Villa Hayes, que, al igual que el sitio de Cateura, también es un área protegida por cuestiones ambientales. Pero, de todas formas, en 2009 se habilitó como vertedero y recibe los desechos de varias ciudades hasta hoy. Y para el 2010, con $4 millones anuales en disputa para quien lograra monopolizar los residuos, ocurrieron varios hechos sospechosos entre estas empresas que buscaban perjudicar a sus adversarios. Como cuando EMPO intentó iniciar la apertura de otro vertedero en Villa Hayes y varias personas se manifestaron con el MADES por preocupaciones ambientales, lo cual suena positivo, hasta que la Fiscalía descubre que estas personas fueron contratadas por la otra empresa, El Farol. Otras batallas entre las empresas se registraban en el 2016. Les vamos a matar a tus patrones, le dijeron a un funcionario que trabajaba en la zona de obras de Villa Hayes de EMPO, luego de atarlo a un árbol y también amenazar con su muerte.
Incendiaron maquinarias en el predio y las obras tuvieron que suspenderse por meses. Luego se habla de contradicciones desde la municipalidad de Villa Hayes, que no pudieron ser solucionadas, y evitaron que se concrete de forma judicial la llegada de EMPO a Remanzito. Las obras terminaron siendo suspendidas y desde el 2017 está pendiente que la Corte Suprema defina lo que debería pasar. EMPO y El Farol continuaron con la lucha en la Junta Azucena y en la Cámara de Diputados, tratando de quedarse con la basura de la capital y cerrar, o no, Cateura. Luego se destapaba un aparente esquema de pagos ilegales en la MUNI, que incluía cobros a EMPO. Este hecho terminó con la imputación del entonces intendente Mario Ferreiro y del intendente actual, Nenecho Rodríguez. También comenzaron a aparecer denuncias ambientales. Una de las más importantes fue la manifestada por el gobierno de Argentina, que se preocupaba porque el río Paraguay pueda desbordar las piletas de lixiviados si es que ocurría alguna inundación. Entre el 2019 y el 2020, Nenecho logró anular el contrato con EMPO, pero Cateura se incendió y el humo inundó toda la ciudad en plena pandemia. Tras este hecho, el MADES documentaba que encontraron residuos a cielo abierto y no contaban con las medidas de mitigación ni del lixiviado ni del metano. El año pasado, EMPO fue declarada como responsable de incumplimiento del contrato y se pudo dar la resolución contractual. En síntesis, que se podía dejar de trabajar con ellos, y la municipalidad no tuvo que pagar nada por esto. Y unos días antes de las internas coloradas de junio, Nenecho firmó otro contrato con EMPO, en el que establecían un pago de 14.000 millones de guaraníes por supuestos reajustes de tarifas de años anteriores, y a cambio EMPO aceptaba retirarse del vertedero Cateura. El trato se llevó a cabo a pesar de la advertencia de un accionista de la empresa sobre un hecho de supuesta estafa y lesión de confianza. Pero esto no es lo único por lo que fue acusada la empresa. También fue denunciada por falsificar documentos, cobrar menos a camiones de otros municipios por llenar Cateura de basura, y el MADES realizó una intervención en la que notó más irregularidades que apeligraban el ambiente. Nenecho también decidió disponer la licitación de un nuevo contrato para la gestión de residuos hasta el mes de octubre, cuando se realizaron las elecciones. Y el único oferente fue un consorcio que estaba liderado por El Farol, por el monto de 10.000 millones de guaraníes. Y hace poco, la Junta Municipal Azucena aprobó el llamado de concesión por 20 años de la construcción de la planta de transferencia de Cateura y la disposición final de residuos por 170 millones de dólares, sin saber realmente cómo va a ser esta construcción. Según Federico Mora, jefe de gabinete de la MUNI, el año pasado se le quitó la concesión a EMPO y ahora están en búsqueda de una nueva. Esto implicaría que Cateura se vuelva una planta de transferencia en lugar del vertedero final, y que los gancheros, unas 450 familias que están situadas en el sitio, realizando un trabajo precario y a cielo abierto, continúen reciclando allí, pero de una forma más optimizada y mejorando su estilo de vida. Quien tome la concesión, lo cual debería definirse antes de fin de año, tiene un año para hacer la nueva planta de selección de los gancheros. También tienen un plan de recuperación del predio de Cateura, que a futuro podría convertirse en un parque. La municipalidad quiere hacer esto por etapas, con llamados a licitación pública e internacional, porque a nivel país no contamos con la experiencia para realizar la recuperación de suelo, por ejemplo, que se estima que duraría unos 20 años. Además, hay un proyecto de plan maestro de recuperación del Bañado Sur, que diseñó KOICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Corea. Tiene como puesto central la recuperación de Cateura. Muy bien, esa es la historia que creemos que tenés que saber para entender mejor todo este problema. Pero claro que no nos queremos quedar solo con eso. ¿Qué hacemos ahora? Primero, tenemos que encontrar una nueva forma de tratar los residuos sólidos. La basura tiene que ser industrializada de alguna forma con criterios más sustentables. Tiene que poder ser reaprovechada, generando productos derivados, creando energía y concientizando a la ciudadanía sobre la importancia de separar la basura desde las casas y así poder aprovechar mejor los materiales reciclables. Se tienen que mejorar y fortalecer la flota de camiones recolectores, que están cayendo por falta de mantenimiento, y los funcionarios pierden cada vez más capacidades por problemas en la gestión de los recursos humanos. En Asunción y la gran mayoría de los municipios aledaños, no hay vehículos ni equipos para acceder a zonas informales como la Chacarita o el Bañado Norte, que cuenta con pasillos y una gran cantidad de viviendas cercanas a los arroyos. ¿Cómo se puede llegar a estos lugares? Y a esto se le suman los sitios clandestinos que se usan como vertederos en todo el país. Es la misma problemática de la que hablábamos de los años 80, sí, hace más de 40 años. De esta forma se contamina la napa por la utilización de depresiones en los terrenos que son rellenadas de basura. Uno de los sitios que sufren esta contaminación es el acuífero Patiño, la principal fuente de agua que tenemos en Asunción. Todo el sistema tiene que renovarse. No se trata solo de la disposición final.
Y para lograr esto, no tenemos de otra que movernos como ciudadanía y presionar a quienes tienen el poder para solucionar este enorme problema, que trata de ser escondido. Pero ya no vamos a dejar que eso ocurra. Nuestra soberanía y autonomía como municipios están en juego. Este monopolio de la disposición final y la recolección que tratan de conseguir las empresas arriesgan un servicio esencial, básico y estratégico, y no podemos dejarlo en manos de solamente una empresa. Imagínense ustedes que la empresa decida cerrar el vertedero o por deuda decida no recoger la basura una semana. No hay intendentes ni juntas municipales que van a durar en sus cargos por el poder que está adquiriendo una sola empresa. Esa es otra amenaza a la gobernabilidad grave que tiene la área metropolitana, porque no se está viendo esta dimensión política de la gestión. El sitio de disposición final debe ser público, que no pueda estar sujeto a lo que decida un solo grupo y sus intereses, más si estos son los intereses de una empresa privada, cuyo objetivo principal siempre va a ser el lucro. Lo primordial debería ser siempre el interés ciudadano que nos beneficia a todos, con el servicio de calidad y el medio ambiente protegido que buscamos y que está garantizado por nuestra Constitución. Además de la gestión de recolección, que no debería de ser tan frágil como para decaer ante sus debilidades y verse obligada a ser tercerizada. Esperamos que este análisis te haya ayudado a entender mejor esta grave problemática y que pueda ser el inicio de un nuevo ciclo de la basura, uno en el que podamos salir beneficiados los habitantes del área metropolitana. Y que por nuestra parte, aprendamos a cuidar mejor nuestro espacio y esforzarnos para no reforzar la idea de la indiferencia, de la que se aprovechan estos actores por pensar que simplemente no nos importa lo que sucede con lo que desechamos.